Buenas noches, hermanos. Otra vez juntos compartiendo la palabra de Dios. Y la verdad que si tenemos que pensar que lo teníamos que hacer hace un tiempo atrás, ni nos imaginábamos. Pero como nuestros pensamientos no son como los de Dios, Dios ya tenía en su mente todo esto. Y también que ustedes reciban la palabra en su hogar, pero no solo la reciban y se ministren, sino que la compartan con otros. Envíele a otros, a sus familiares, amigos. Esa es la idea, que usted comparta la palabra. Que no estamos en la iglesia, pero estamos como iglesia del Señor en las casas y también podemos compartir. Y gracias a Dios, con este frío tan terrible que está acá en Río Gallego, para los que nos ven de otro lado, sepan que estamos pasando un frío terrible. Qué contento que estamos en la casa escuchando la palabra, ¿no? Hasta esa comodidad nos dio el Señor. Y bueno, la palabra es para que ministre sus vidas, las alimente, les llene su palabra, usted esté buscando a Dios, pero ayudando a otros a escuchar la palabra de Dios. Bueno, en esta noche quiero compartir temas tan sencillos, pero tan importantes que nosotros necesitamos que el Señor nos ministre a través de su palabra. Y quisiera en esta noche compartir un tema que busqué unos textitos nada más, y se llama así el tema: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Y para esto vamos a leer el Salmo 119, 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bueno, si tenemos que pensar en este año 2020, seguramente la última noche o la última cena del 2019 y para entrar al 2020, seguramente el mundo estaba inmerso en sus problemas, en sus cosas, y esperando un año. Y como siempre, la gente es supersticiosa, el mundo es supersticioso, y la gente piensa que con cosas de superstición les va a ir bien. Por ejemplo, algunos piensan que si tienen colores, si tienen rojo, amarillo, azul, cada color tiene un significado para la gente que no conoce a Dios, supersticioso. Hay otros que he escuchado que dice que comen 12 uvas para que cada uva es un mes del año y para que todo el 2020 les vaya bien. Y otros ponen una valija en la puerta. Bueno, digamos, no sé de qué sirvió la valija, porque dicen que todo el año van a viajar. Bueno, así son todas las supersticiones. Y hay supersticiones que la gente piensa que les va a ir bien el año. Y hacen cosas para que les vaya bien. Y tienen deseos que les vaya bien. Y seguro que están pensando bien, pero esas cosas no les va a ayudar para que les vaya bien. Pero también les quiero preguntar, ¿hay cristianos supersticiosos? Y hay iglesias que usan la superstición para manipular a las personas. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner unos ejemplos. El aceite. La Biblia dice que la unción de aceite, en el caso de nuestra iglesia, es para los enfermos. Pero el aceite no lo sana a los enfermos. La unción de aceite es una forma de orar por los enfermos y dice,
si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Y la unción de aceite es como un rito, como algo para que la persona reciba la sanidad. Pero muchos han hecho del aceite una superstición. Y hay pseudos cristianos, quiero decir falsos cristianos, que usan el aceite para que unjan todo y les vaya bien. Por ejemplo, yo he escuchado en esas pseudas iglesias que son falsas, he escuchado que dicen, trajimos aceite de Israel y lo trajimos de los olivos, del monte de los olivos donde Jesús solía orar. Es un aceite santo, un aceite que cura. Y lo venden, los frasquitos de aceite así, fortuna. Y como la gente es supersticiosa y hay hermanos supersticiosos, lo compran el aceite porque dicen, como es de Israel, es del monte de los olivos, me va. Y entonces, ¿qué hacen con el aceite? Ungen el auto con el aceite, le ponen aceite al auto, le ponen aceite a la casa, le ponen aceite a la cama, le ponen aceite a todo, porque piensan de esa manera que Dios los va a bendecir. Pero eso es supersticioso. Eso no es real. El aceite no es para eso. No es que le vamos a... Y hay otros peores, que se subieron a un avión y empezaron a derramar aceite por los pueblos para ungir los pueblos. Pobre gente que les cayó el aceite encima. Hermanos, hay de todo. Y bueno, llegamos al 2020. ¿Y qué pasó con semejante superstición? ¿Qué pasó con semejantes cosas? Ni soñaban lo que nos venía encima. Por eso, esta prédica se llama Ordena mis pasos con tu palabra. Y entonces, cuando nosotros vemos, ¿qué es ordenar los pasos? ¿Qué es y hay otros, peor todavía, no solo usan supersticiones, sino que usan declaraciones, dice que hay que declarar. Por ejemplo, hay algunos que dicen, repite el Padre Nuestro, en cada momento, haga varios rezos del Padre Nuestro. No pasa nada, porque eso no significa, hermano, es como usándolo supersticiosamente. Ahora, Dios a nosotros nos enseña cómo tenemos que usar la palabra de Dios, cómo tenemos que practicar la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que Él ordena nuestros pasos. Y mire, vamos a mirar en Salmos 19, ahora vamos a mirar el 19, estuvimos mirando en el 119 y miramos ahora el Salmo 19, dice así la palabra de Dios. Vamos a mirar el verso 7 y 8. Y está hablando acá de la palabra de Dios. Por eso dijimos que nuestra prédica se llama Ordena mis pasos con tu palabra. Y dice así el Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando dice aquí la ley de Jehová, ¿qué es la ley? Si tenemos que ir al Antiguo Testamento, la ley se llamaba en el Antiguo Testamento la Torá. La Torá significaban los 5 libros del Pentateuco de la palabra de Dios. Y dice que la Torá, la ley, la Torá, es la enseñanza, dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué dice que es perfecta?
Porque la ley de Jehová es perfecta, significa que es exacta. No necesita nada más. La ley de Jehová es exacta, es perfecta, no necesita nada más. Y mire, vamos a ir a Hebreos para ir mirando la palabra de Dios. Dice Hebreos, que lo conocemos los textos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos muestra que la palabra de Dios es capaz de hacer estas cosas que estamos leyendo, que la palabra de Dios es capaz para poder romper todas estas cosas que estamos mirando. Mire que dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y esto es la palabra de Dios. Pero también, si miramos Primera de Timoteo, lo vamos a juntar con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira en cuestiones, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no necesitamos nada más. No necesitamos ninguna superstición. No necesitamos ninguna cosa que le tenemos que agregar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sola es poderosa, es viva y eficaz. Y acá dice que esta palabra, dice de Jehová, hablando de Jehová, es cabal, no le falta nada a la palabra, no tiene errores, es sin error y es verdadera. Cabal, ¿por qué? Porque no le falta nada. Por eso dice el predicador: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué lo va a limpiar? Con guardar su palabra. Por eso dijimos que no le falta nada. Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, que Dios ordene nuestros pasos con su palabra. Dice que Dios ordene nuestra vida, y el apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo a los discípulos en un momento determinado, dijeron los discípulos: dura es esta palabra que habla Jesús. Y Jesús los escuchó y les dijo: bueno, si es dura, ¿quieren irse ustedes también? Bueno, váyanse. Y ahí Pedro salta y dice: ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si el único que tiene la palabra verdadera eres tú, solo tú, dice el texto, tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando decimos, y vamos a mirar otra vez el Salmo 119, que estábamos mirando, otro textito de la palabra de Dios, dice el 119,
Vamos a mirar el verso 67 del 119. En el 67 dice así la palabra de Dios: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cómo dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Antes andaba desordenado, andaba haciendo cosas que no debo, pero ahora guardo su palabra. Por eso decimos, ¿a quién iremos? Y volvemos a nuestro texto que estábamos mirando, Salmo 19, estábamos mirando el verso 7, dice así la palabra de Dios, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es convertir? ¿Cómo se convierte el alma? Bueno, vamos a decir acá, convierte el alma, la transforma. Número 1, transforma. Cuando venimos a Dios, su palabra transforma nuestras vidas. Ya no somos los mismos, porque lo que estamos escuchando es palabra de vida, palabra de Dios, que viene a nuestra mente y cambia y ordena. Justamente eso es lo que hace la palabra. Ordena nuestra vida, ordena nuestros pasos y transforma nuestra vida. Y la segunda cosa que hace la palabra, nos restaura. ¿Qué es restaurar? Algo que estaba destruido, Dios lo vuelve a arreglar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos transforma, nos restaura. Y lo tercero, nos refresca. Refresca el alma. Y esta transformación es de a poco. De a poco me voy alineando con su palabra. Venimos de un mundo, dije al principio, supersticioso, lleno de tantas cosas. Y aún las pseudas iglesias ponen supersticiones, que esto, que el otro, haga esto, haga el otro. Todo eso no significa nada. Tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios nos alinea. ¿Qué es alinearnos? Nos pone en línea, nos alinea para que caminemos conforme a su palabra en sus caminos. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, hablando de la alineación, dice así la palabra de Dios. Vamos a mirar el capítulo 2, el versículo 13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual esta palabra actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra? Actúa. Ustedes recibieron la palabra de Dios y no de hombres, y actúa de manera eficaz en vuestros corazones. Actúa trayendo transformación, como dijimos, trayendo restauración, trayendo cambios de vida dentro de nosotros esta palabra. Y dice, volvemos al texto del Salmo, otra vez, quisiera que lo vamos a desgastar mirando el Salmo, la palabra del Señor, y dice así el Salmo 19, el verso 7 que estamos mirando, y dice así:
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿En qué la convierte? Restaurándonos, nos transforma y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir? Que Dios cambia, la palabra de Dios convierte, es que la palabra viene y cambia nuestra mente. La palabra viene y nos convierte y nos cambia y nos ha transformado. Y el testimonio, dice, que estamos leyendo acá, de Dios es fiel. La palabra nos mantiene cerca de Dios. La palabra de Dios nos mantiene cerca de Dios. Y la palabra nos ayuda. ¿A qué nos ayuda? Nos ayuda también a purificar nuestras vidas, pero también nos hace la palabra sabios. Dice que hace sabio al sencillo, nos hace personas sabias, que empezamos a entender. Mire, la sabiduría no es tan difícil entenderla. La sabiduría que Dios nos hace sabios, nos hace entender las cosas de la vida, las cosas prácticas de la vida, cómo convivir, cómo relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, cómo relacionarnos como personas, como hermanos, como amigos, y nos hace sabios cómo convivir. Justamente esa es la sabiduría, nos hace sabios cómo convivir. Por ejemplo, ¿por qué se separan los matrimonios? Bueno, hay muchos factores, pero el principal es porque no se entienden. No se entienden. No hay entendimiento. Y de eso se le súmele todo el resto que se agrega a eso. Pero lo primero es saber entenderse. Y sabe que uno necesita, hermanos, amigos, sabiduría para entenderse. Porque si no, vivimos discutiendo y peleando. Estoy hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa discutimos y peleamos, y eso es ser necio. ¿Por qué no hablamos las cosas y las ponemos? Claro, necesitamos ser sabios, necesitamos la palabra de Dios. Por eso, cuando venimos a Dios, la palabra empieza a ordenar nuestros pasos y empezamos a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso que es importante que la palabra nos hace sabios, ordena nuestros pensamientos. Dice, tus testimonios son verdad. Tus testimonios son verdaderos. Ahora, qué importante que nosotros sabemos que el testimonio de la palabra es verdad. Y cuando nosotros venimos a Jesús, hemos encontrado en San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Porque antes nosotros teníamos nuestra verdad, vivíamos nuestra forma y a nosotros nos parecía que estábamos en lo correcto. No, pero cuando venimos a Jesús, la única verdad, hermanos, es Cristo. Y todo lo que dice el Señor es la verdad. Y cuando nosotros venimos a la verdad, el Señor ordena nuestros pasos, ordena nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como el Señor quiere. Ahora, nosotros hemos aprendido a vivir siendo sabios. Dice que hace sabio al sencillo. Sabio. ¿Y
Y qué hermoso es ser sabio. ¿Cuántos problemas, cuántos pleitos, cuántas discusiones nos ahorramos por ser sabios? Por ejemplo, dice el proverbio, aun el tonto cuando calla es contado por sabio. En una discusión, para que la discusión se acabe, uno de los dos tiene que quedarse callado. Y desde que yo tengo uso de razón, siempre para pelear se necesitan dos. Uno solo no pelea. Y si el solo está peleando, está fuera de control, su cabeza está, como decimos, está cucú. Pero si uno de los dos es sabio, queda callado, el otro se tiene que callar porque no puede pelear. Y dice, la blanda respuesta quita la ira. Si hay un airado y le hablamos con buenas palabras, se tiene que dar cuenta que está desubicado. Por eso, hermano, qué hermoso que la palabra nos hace sabios. Por eso tenemos que ordenar nuestros pasos. Y seguimos con el verso 8. Dice el verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué significa rectos? Significa razonables, entendibles. Eso es recto. Razonables, entendibles. ¿Por qué son entendibles los mandamientos de Dios? Porque nos hace pensar, Nos hace pensar. ¿Vio que hay cosas que uno a veces no razona y dice cosas? No. Los mandamientos de Jehová son rectos, que nos hacen pensar, que son entendibles, que son razonables y alegran el corazón. ¿Por qué alegra? Porque Dios habla claramente. Dios habla con claridad y con sinceridad y franqueza. Y finalmente dice el texto, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso decimos nosotros, ordena mis pasos con tu palabra. La enseñanza de Dios es cabal, es justa, es en el momento justo. Dios nos habla y nos hace ver las cosas y nos refresca la palabra en nuestro corazón. Nuestras almas se llenan de fe, de confianza. ¿Y sabe qué? Y lo más precioso, que nos quita la ignorancia. Por eso que la palabra de Dios nos hace sabios. Nos quita la ignorancia. ¿Cuántas cosas ignorábamos cuando no conocíamos a Dios? ¿Cuántas cosas hemos hecho por intuición, porque así me enseñaron, así la gente piensa, así hace? Pero cuando venimos a Dios, la palabra ordena nuestros pasos, ordena nuestra vida. Y cuando nuestra vida está en orden, yo siempre pienso así, ¿no? Dos cosas que en la vida me marcan en la vida. El orden es de Dios, no hay caos con Dios. El caos lo hace Satanás, la duda, el pecado. Dios es orden y Dios es luz. Usted quiere estar en un lugar con orden y luz, y está Dios. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que Él nos haga sabios, que Él ordene nuestros pasos, que Él ordene nuestra vida. Y si le digo más todavía, que es otra vez le voy a predicar, que ordene su casa. Yo siempre cuando aconsejo a los matrimonios que no están casados, que están juntos, se juntaron pero no están casados,
Yo les digo, hermanos, ¿por qué no ordenan su vida? No, pero es lo mismo si es un papel que nos dan. No, no es un papel. ¿Sabe que el matrimonio es un orden? Y es importante que ordenemos. Eso tan poquito, tan sencillo, pero ordenar. Y si tenemos que hablar de orden, tenemos que decir tantas cosas que Dios tiene que ordenar: nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Tenemos que ordenar nuestra plata, nuestro dinero, porque a veces somos desordenados y vivimos así nomás. Pero como en esta noche hemos visto su palabra tan importante, le podemos decir a Dios: ordena nuestros pasos, ordena nuestra vida. Y si realmente el Señor le ha hablado, si el Señor, esto tan poquito, si el Señor le ha mostrado que en su vida, en su familia, en su hogar o en su casa hay un desorden, de cualquier índole el desorden, dígale a Dios esta noche: Señor, ordena mis pasos, pero ¿con qué? Con tu palabra. Oremos al Señor, que Dios le bendiga y nos ayude a ordenar, aún en nuestra oración, tenemos que ordenar nuestra oración. Señor, te damos gracias por este consejo tan a tiempo, por tu palabra que es tan preciosa, tan viva, tan eficaz, que parte el alma y el espíritu, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo necesitamos ese orden, Señor? ¿Cómo necesitamos las prioridades? ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Cómo necesitamos buscar a Dios primero? ¿Cómo necesitamos que tu palabra ordene nuestros pasos? Y en el orden está la bendición. Dios ahí dice que envía a Dios bendición y vida eterna. Y necesitamos que nos ordene, Señor. Necesitamos que en esta pandemia, en este tiempo difícil, que nos ordenes toda nuestra vida con tu palabra para seguir adelante. Y sabemos que tú nos guardas, que nos ayudas. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso oramos por tu pueblo en todo el mundo donde está tu iglesia diseminada, Señor, que tú bendigas a los hermanos, guárdales también de este virus, guárdales de todo mal, ayúdales, Señor. Pero también oramos para que tú bendigas aquí en nuestra provincia, aquí en nuestra ciudad, en Río Gallegos. También, Señor, tú puedes obrar en la gente que no te conoce, que haya necesidad, hambre de ti, de conocerte, Señor, y que tu palabra pueda llegar a sus corazones, Señor, con fe, con confianza. Y bendice a los hermanos, a los que están enfermos, a los que necesitan. Que tu palabra llegue, Señor, allí en lo más profundo, y como dice tu palabra, que hace sabio al sencillo. Y en esta noche recibimos esta palabra de fe a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Y si usted analiza, creo que ya van 26 prédicas, sin contar el sábado y el domingo del pastor, sin contar solamente los estudios. Qué bendición que usted pueda atesorar esta palabra, este tiempo. No sé si se va a dar otro, pero este tiempo hermoso, que podamos recibir la palabra y atesorarla en nuestro corazón. El Señor les bendiga, nos volvemos a encontrar.